Vamos a dar una demostración del teorema fundamental de los polinomios simétricos. Y para ello primero vamos a introducir el concepto de orden lexicográfico. El orden lexicográfico se encarga de comparar monomios mediante sus exponentes. Primero, para ver que el primer monomio es menor que el segundo, comparamos la suma de sus exponentes. Si se da la desigualdad estricta, ya tenemos la desigualdad. Pero en el caso en el que se da la igualdad, tenemos que comparar uno por uno los exponentes de los monomios. Primero, si a sub 1 es estrictamente menor que b sub 1, tenemos la desigualdad. En el caso en el que a sub 1 sea igual a b sub 1, tenemos que comparar a sub 2 y b sub 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a sub n y b sub n, que en el caso en el que sean iguales, pues podemos deducir que estos dos polinomios son el mismo. Y os voy a dar un ejemplo de comparación en este orden. Por ejemplo, si tomamos los monomios Si tomamos estos dos monomios, vemos que la suma de los exponentes de ambos es igual. Entonces comparamos primero x1 con x1. Como son iguales, pasamos al segundo. Entonces, como el exponente de x2 es estrictamente menor que el exponente de el otro x2, podemos decir esto. Pero si, por ejemplo, tenemos como la suma de los exponentes de este es mayor que la suma de los exponentes de este, podemos decir directamente esto. Ahora vamos a demostrar un lema sencillo que se deduce fácilmente de la definición de orden lexicográfico. Primero, fijamos a sub 1 hasta a sub n, natural o cero, que es importante. Entonces existe un número finito de monomios, x sub 1 elevado a b sub 1 hasta x sub n elevado a b sub n, con exponente también natural o cero, tales que el monomio es estrictamente menor que el monomio que hemos fijado previamente. Para demostrar esto, primero, por darse esta desigualdad, m, que es como vamos a llamar a la suma de los exponentes del segundo monomio, es mayor o igual que la suma de los exponentes del primero. Entonces, como los b sub i individualmente solamente puede tomar valores naturales o cero, sabemos que el mínimo valor que puede tomar un b sub i es 0 y que el valor mayor que puede tomar un b sub i es m, que se da en el caso en el que el resto de b sub i, es decir, en los que no sean m, valen 0. Entonces sabemos que el número m elevado a n es una cota superior del conjunto de estos monomios, es decir, Entonces, como hemos encontrado una cota superior finita de este conjunto, deducimos que es finito y hemos terminado la demostración. Bueno, ahora vamos a demostrar el segundo lema. Para ello vamos a tomar p sub g como x sub 1 hasta x sub n elevado a delta 1 hasta delta n como un sumando arbitrario de sigma sub n sub r. Sabemos que la suma desde i igual a 1 hasta n de los delta sub i va a ser igual a r, por pertenecer p sub g a sigma sub r, es decir, por ser un sumando de sigma sub r. Además,
sabemos que para todo i, delta sub i pertenece al conjunto 0, 1. Porque los exponentes de una variable de sigma sub r, de un sumando de sigma sub r, solamente pueden ser o 0 o 1. Entonces, supongamos que P sub g es mayor estricto que x1, xr. Entonces, como la suma de los exponentes de x sub 1 hasta x sub r y la suma de los exponentes de P sub g es igual, tenemos que ir comparando los exponentes uno a uno. Entonces, tendríamos que tener que para algún x sub i, delta sub i es mayor estricto que 1. Para algún i entre 1 y r. Pero antes hemos dicho que delta sub i pertenece al conjunto 0, 1. Entonces esto es una contradicción y deducimos que esta situación no puede darse. Es decir, que x sub 1, x sub r es el mayor término, el mayor sumando de sigma sub r, lo que es lo mismo que decir que es su término inicial. Y con esto concluimos la demostración. Ahora vamos a demostrar el lema 3, que es que dado dos polinomios P y Q simétricos, evidentemente P y Q en n variable, como hemos estado trabajando hasta ahora, se tiene que el término inicial del producto de P y Q es el producto de los términos iniciales de P y Q, respectivamente. Vamos a denotar por P sub i mayúscula a el término inicial de P y por Q sub i mayúscula a el término inicial de Q. Queremos ver que PI, QI, es decir, que esto es el término inicial de P por Q. Primero vamos a tomar un término arbitrario de P por Q, que lo vamos a llamar G, y va a ser de la siguiente forma. Va a ser de la forma x sub 1 hasta x sub n elevado a delta sub 1 más gamma sub 1 hasta delta sub n más gamma sub n. Esto lo puedo hacer ya que cada término de P por Q es el resultado del producto de términos de P y términos de Q. Entonces, de aquí podemos deducir que como P sub i es el término inicial de P, sabemos que la suma desde i igual a 1 hasta n de los alfa sub i es mayor o igual, que la suma de los delta sub i. Y también podemos saber, por el mismo motivo, que la suma de los beta sub i es mayor o igual que la suma de los gamma sub i. De aquí deducimos que la suma de los alfa sub i y los beta sub i es mayor o igual que la suma de los delta sub i más los gamma sub i. Si en el caso en el que se diera esta desigualdad estricta, habríamos terminado. En el caso en el que se dé la igualdad, podemos deducir que se da la igualdad tanto aquí como aquí.
que es una cosa clara. Entonces, tiene que existir tanto un alfa sub i en el que alfa sub i deja de ser igual que el delta sub i y es estrictamente mayor, y un beta sub i en el que deja de ocurrir que beta sub i es igual a gamma sub i y ocurre que beta es mejor. Si consideramos el mínimo i entre los dos, es decir, el mínimo del conjunto de los i's, tal que alfa sub j es igual a delta sub j para todo j menor que i, o beta sub j es igual a gamma sub j para todo j menor que i, menor que i. Este conjunto claramente tiene un mínimo porque solamente tiene dos elementos. Si tomamos esto, que lo vamos a llamar K, tenemos que alfa sub K más beta sub K es estrictamente mayor que delta sub K más gamma sub K, ya que uno de los, o sea, aquí hay dos términos que son iguales, o sea, o alfa sub K es igual a delta sub K o beta sub K es igual a gamma sub K, pero el otro, el que no es igual a su contraparte, es estrictamente mayor. Como todos los alfa más beta sub i, ambos, son iguales que los delta sub i más gamma sub i para i menor que k, deducimos que P sub i, Q sub i es mayor que G. Y esto implica que P sub i, Q sub i es el término inicial de P sub Q, de P por Q. Y ahora vamos a demostrar el teorema importante, el teorema fundamental de los polinomios simétricos. Que todo polinomio simétrico en f de x sub 1 hasta x sub n, con f un cuerpo, se puede escribir en función de los polinomios simétricos elementales. Para demostrar este teorema, primero vamos a tomar f en los polinomios n variables simétricos, que cumpla que su término inicial sea c por x sub 1 alfa 1 hasta x sub n alfa sub n, con c un elemento de f inversible. Primero queremos comprobar que la siguiente desigualdad se da. Para ello vamos a razonar por reducción al absurdo. Supongamos que existe un i tal que alfa sub i es menor que alfa sub i más 1. Entonces, como f es un polinomio simétrico, sabemos que podemos permutar el orden de sus variables. Hemos cambiado de orden x sub i más 1 con x sub i. Entonces de aquí deducimos que el monomio x sub 1 elevado a alfa 1 hasta x sub i menos 1 elevado a alfa sub i menos 1, x sub i más 1. Deducimos que este monomio es un sumando de f. Sin embargo, sabemos que el término inicial de f es este que hemos dicho aquí, pero alfa sub i es evidentemente igual a sí mismo hasta i a la menos 1, pero alfa sub i es menor que alfa sub i más 1,
lo cual entra en contradicción con que f sub i sea el término inicial de f, porque la suma de estos exponentes es evidentemente igual que la suma de estos exponentes, pero este tiene un término que es mayor que este primero. Entonces deducimos que llegamos a contradicción y deducimos que se tiene que dar esta desigualdad. Vamos a tomar G como sigma 1 elevado a alfa 1 menos alfa 2, sigma 2 elevado a alfa 2 menos alfa 3, hasta sigma n a menos 1 elevado a alfa n a menos 1 menos alfa n y sigma n elevado a alfa n. Sabemos que este polinomio G pertenece a f, ya que hemos demostrado que alfa 1 es mayor que alfa 2, alfa 2 mayor que alfa 3 y así hasta el final. Entonces, por el lema 2, sabemos que el término inicial de cada sigma sub i es x1 hasta xi. Y por el lema 3, sabemos que el término inicial de g es el producto de los términos iniciales de los sigma sub i. Entonces, g sub i, es decir, el término inicial de g, va a ser igual a x1 elevado a alfa 1 menos alfa 2 más alfa 2 menos alfa 3 y así hasta más alfa e menos alfa e. Y vamos a hacer básicamente una serie geométrica en cada x sub i de forma que el término iésimo la variable iésima del término inicial de g es de la forma x sub i elevado a alfa sub i. Es decir, que si multiplicamos esto por c, tenemos el término inicial de f, que lo he borrado. Luego podemos considerar f1 un nuevo polinomio que es f menos c por g. Este polinomio f1 es también simétrico, entonces tenemos que f sub 1 es estrictamente menor que f, ya que el término inicial de f es x sub 1 elevado a alfa 1 hasta x sub n elevado a alfa n, y el término inicial de c por g es también este. Entonces, al restar estos dos polinomios, se nos va este término, lo que nos queda son monomios, son sumandos, que son estrictamente menores que este. Tenemos un polinomio simétrico y entonces lo que hacemos es repetir inductivamente el proceso, y como en el lema 1 hemos demostrado que hay un número finito de polinomios que son menores que un polinomio fijado, sabemos que existe un m que cumple que fm es igual a 0, que es igual a f c1 c1 menos c2 c2 c. Despejando de aquí la f, tenemos que f es g más c1 c1 más c n-1 g m-1. De lo que hemos deducido que g se puede expresar en función de polinomios simétricos elementales. Y hemos terminado la demostración.